Hola queridos hermanos, buen día tengan todos y todas ustedes. Hoy iniciaremos nuestra sesión de catequesis con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y para ello invocaremos al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos dé mucha fortaleza, mucha sabiduría. Comenzaremos invocándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día tengan todos ustedes. Pues hoy daremos seguimiento a nuestra formación que hemos comenzado la sesión pasada, donde se nos dio a conocer una pequeña descripción de lo que es el Directorio General para la Catequesis 2020. Estuvimos viendo en esa sesión su génesis, su origen, qué son los directorios y cuál es su finalidad. En esta ocasión lo que nos ocupará es cómo está formado este Directorio General para la Catequesis o cómo está constituido, cómo está armado. Bueno, este Directorio General para la Catequesis está dividido en 3 partes. A su vez, cada parte está dividida en capítulos y cada capítulo está dividido pues en varios puntos, ¿verdad? Todo este Directorio General para la Catequesis tiene como finalidad la renovación, hacer nueva la catequesis, hacer más llamativa la formación de nuestros catequizandos. Tiene también como finalidad llevar a nuestros chicos, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, a la madurez de la fe. Pues bien, este Directorio General para la Catequesis tiene también como objetivo principal, su centro es el querigma, el primer encuentro con nuestro Señor Jesús. Llevar a nuestros catequizandos a través de la catequesis a un encuentro vivo con Jesús, pero que después de ese primer encuentro siga suscitando todos los días un encuentro nuevo con el Señor, que no queden que ya tuvieron su querigma y se encontraron con el Señor, medio lo vislumbraron de lejitos y ya ahí quedó. No, nuestra misión va a ser que cada catequesis que demos a nuestros chicos, renovar ese encuentro, renovar ese anuncio para llevar a la plena madurez de la fe a todos nuestros chicos. Pues esa es la finalidad de este Directorio General para la Catequesis. El anuncio de Jesús es llevar la palabra de Dios todos los días, a todos los lugares y en todas partes, anunciar el Evangelio como nos lo pidió nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pues para realizar fielmente este mandato, tenemos que seguir en nuestra formación, queridas hermanas y hermanos, una formación constante, una formación permanente. Las cosas de Dios
nunca termina uno de aprenderlas. Sus grandes misterios, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Eso que le da sentido a nuestro ser católico, eso que le da sentido a enamorarte todos los días de Jesús. Es como el enamorado que todos los días tiene detalles para que ese amor no se seque, ese amor no muera, ¿verdad? Para eso es la catequesis, para tener diario un encuentro nuevo, renovado, fresco. Pues bien, yo los invito a todos ustedes a seguir en esta catequesis carigmática. La catequesis carigmática debe de hacerse presente todos los días. Y no estamos solos. Contamos con la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo. Para eso es nuestra formación, para transmitir ese amor salvífico de Cristo, pues a todos nuestros hermanos. La revelación y su transmisión. Vamos a ver aquí cómo Jesucristo es el revelador y la revelación del Padre. Jesús es esa revelación del plan providente de Dios. Todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia hace, encuentra su fundamento último en el hecho de que Dios quiso ya revelarnos el misterio de su voluntad. Por eso quiso comunicarse con las personas. Desde el comienzo de la creación, Dios nunca ha dejado al hombre, queridos hermanos. Este plan de salvación y de mostrarle los signos de su amor. E incluso si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no se olvida de él, ni cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Fíjense qué hermoso, Dios nos busca para ser dichosos. Pues la revelación es iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. En consecuencia, por esta revelación, pues Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor. Y se queda a vivir con ellos para seguirlos invitando a la comunión con Él. Esto es, que Jesús quiere que vivamos unidos a Él, como una unión, unidos a Dios, para ser y encontrar la dicha, para ser felices. Pues viviendo como hombre entre los hombres, Jesús no solo muestra los planes de Dios, no, sino que también lleva al cumplimiento de la obra de salvación. Lo cumple con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, con sus señales y con sus milagros, pero sobre todo con el envío del Espíritu de verdad, complementa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado, para liberarnos de la muerte y para darnos ese gran premio, resucitarnos a la vida eterna. Por eso Dios ha revelado su amor y desde lo más profundo del designio divino, Dios se nos ha revelado personalmente en su Hijo Jesús. Oh, queridos hermanos, ¿qué noticia más bella es esta? Dios en la tierra y el hombre en el cielo. Las personas amadas por Dios están llamadas a responderle
convirtiéndose en signos de amor para sus hermanos. La revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad y de la vocación de la persona, la vocación de todos nosotros, de tener una vida de fidelidad en Cristo. Esa es la dignidad del hombre. Vivir en unión con Jesús, pero sobre todo, vivir una vida de fidelidad a Dios, a ejemplo de la Trinidad. Esa es nuestra vocación. Ser fieles, ser personas que experimentamos el amor de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Recordemos que Jesús inaugura y anuncia el reino de Dios para cada persona. Vivir el reino de Dios es vivir el reino del amor, de la fidelidad, de la bondad, de la misericordia, del perdón. Él para eso inaugura el reino de Dios, para cada persona individualmente. Y con ello demuestra que Jesucristo con su vida es la plenitud de la revelación. Cuando el hombre experimenta que ha mirado a Dios, que ha visto a Dios, que ha descubierto quién es Dios que se le ha revelado, le da como respuesta a Dios la fe. Recordemos que la fe cristiana se da en el hombre porque el hombre experimenta el amor de Dios revelado en Jesucristo. Esto implica abandonarse en Dios y aceptar amorosamente todo lo que Él nos ha revelado. Guiado por la fe, también la persona alcanza a contemplar y a saborear a Dios como amor. ¿Cómo no experimentar a Dios? ¿Cómo no saborear su gran amor? Si todos los días desde que nos levantamos experimentamos ese gran amor en todo lo que nos rodea. La fe es un don de aceptación personal. Creer y vivir abandonado en Dios es una decisión personal, pero es la respuesta más grande que le podemos dar a Jesús. Esta fe implica una profunda transformación de nuestra vida, una transformación existencial. Es que esta transformación no la realizamos solos, esa transformación existencial. Cuando uno le da una respuesta de fe a Dios, es el Espíritu Santo el que realiza esa transformación en el hombre, en todos nosotros. Es un cambio que se debe de ver, que se debe de notar en toda la existencia del cristiano. La fe es ciertamente, ya dijimos, es un acto personal, pero no es una elección individual, ni privada. Tener la fe, vivir la fe, tiene un carácter de relación, de comunión con Dios. Recordemos que el cristiano, todos nacemos del seno materno de la iglesia. Su fe es una participación en la fe eclesial, o sea, en la fe de la iglesia. El acto personal de la fe representa la respuesta a la iglesia. Por tanto, la fe del discípulo de Cristo es un comienzo sostenido y transmitido solo por la comunión de la fe en la iglesia. Allí donde el yo creo, ¿verdad?, que decimos en el credo del bautismo, se une con el nosotros creemos de toda la iglesia. Por lo tanto, cada creyente se une a la comunidad de los discípulos
y hace suya la fe de la iglesia. Con la iglesia, pueblo de Dios, la revelación es para toda la humanidad. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice Pablo en las cartas de Timoteo. Por esta voluntad salvífica, dispuso Dios en su bondad que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Pero para transmitir todo esto, tenemos que tener un ser inundado de fe, queridos hermanos. Así es como Cristo quiso revelarse para suscitar en el hombre la fe y el abandono total en Él. La Iglesia como sacramento universal de salvación, y la cual es dócil a las indicaciones del Espíritu Santo, escuchando la revelación, la transmite y apoya la respuesta de la fe en su doctrina, en su vida y en su culto. Perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. La Iglesia tiene como identidad más profunda el evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada. Si quiere conservar su frescor y su impulso para anunciar la fuerza del Evangelio, debe de ser siempre renovada. Porque evangelizar no es únicamente llevar una doctrina, no. Es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. Eso es evangelizar, hacer presente y anunciar a Jesucristo. Recordemos que la evangelización tiene como fin último la plenitud de la vida humana. Por eso la Iglesia vive una nueva etapa evangelizadora. En este cambio de época, el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. No nos podemos quedar en el pasado. Por eso es esta formación para hacer nueva nuestra catequesis. Siempre ayudados por el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia evangelizadora. La Iglesia, recordemos, que la sostiene y la santifica el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, recordemos, que hace nuevas todas las cosas. Todos tienen derecho también de recibir el Evangelio, pero también todos los cristianos tenemos el deber de anunciarlo, sin excluir a nadie. Este impulso misionero de evangelizar se tiene que hacer siempre promoviendo la inclusión de todos los grupos, de todas las comunidades, de todo tipo de personas, condición social, educativo y de todas las formas. Siempre incluir a todos, para que una vez que se conviertan, motivados por ese primer anuncio, también lleguen a ser grandes evangelizadores. La identidad de la catequesis. La catequesis es un acto que nace del mandato misionero del Señor, donde nos dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. O aquella respuesta que nos da, o aquel mensaje que nos dice, para no creernos tanto, ¿verdad? Recuerden, no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los he elegido a ustedes para que vayan y den fruto y lo den en abundancia. Y cuyo objetivo es hacer que el anuncio de su Pascua resuene
en todos los corazones de cada persona. La catequesis educa en la fe, pero sobre todo, la catequesis debe de acompañar en la fe. La catequesis se introduce en el misterio de Cristo. Es el proceso de evangelización que se dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio, pero que por lo regular no han experimentado la fe. Esto hace evidente la necesidad de una catequesis que sea profundamente querigmática, donde cada persona descubra que vale la pena creer. El querigma, fuego del Espíritu, que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y su resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Eso es lo que tenemos que dar a conocer a los demás, que contamos con el fuego del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que nos revela y nos hace creer en Jesucristo. Pues en el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús, acuérdense, que se manifiesta en el testimonio de quien lo anuncia. ¿Quién es el testimonio de quien lo anuncia? Pues nosotros, queridos compañeros, tenemos que ser por eso fieles testigos del amor de Dios, fieles testigos de la fidelidad de Dios, fieles testigos del mensaje que Jesús quiere transmitir. Por tanto, en el Nuevo Testamento hay diferentes formulaciones del querigma que responden a las diversas formas de comprender la salvación, que resuena con acentos particulares en las diversas culturas y que se pone a la orden de los diversos modos de vida. En una dinámica recíproca de escucha y diálogo es donde surgen anuncios increíbles, confesiones de fe vitales, nuevos himnos cristológicos para anunciar a cada persona la buena nueva. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. De esta centralidad del querigma para el anuncio se derivan algunas consideraciones importantes, queridos hermanos, unas consideraciones muy importantes para la catequesis. Primero, que el querigma debe expresar el amor de Dios, ese amor salvífico, pero también mostrar que tenemos una obligación moral y religiosa. La dimensión de testimonio de la fe debe ser de acuerdo a la dimensión del testimonio que tú des como testigo de Jesús. ¿Qué estás atestiguando tú? ¿Cómo eres testigo del amor de Dios? ¿Cómo manifiestas tú que has vivido el amor de Dios? Pero sobre todo, ¿cómo lo haces vida? La catequesis en el proceso de evangelización. Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio que lleva a la conversión. Cuando a ese primer anuncio se le llama primero, quiere decir que es el principal. Ese anuncio que siempre llevará al hombre a volver a encontrarse de diversas maneras con Jesucristo vivo. Este primer anuncio implica salir a cumplir como discípulo lo que Jesús indicó. Vayan a comunicar la vida que proviene de Dios y a comunicar la alegría de haber encontrado al Señor. Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. Es el anuncio principal, el que hace volver a escuchar de diversas maneras a ese que siempre está a nuestro lado. El primer anuncio debe entenderse principalmente en sentido cronológico. De hecho, revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que no lo conocen
Es ahí el programa fundamental que la Iglesia pide desde la mañana de Pentecostés. Por tanto, el primer anuncio y catequesis, aunque distintos, son complementarios. La catequesis desarrolla este momento inicial, pero también la catequesis lo debe llevar a la madurez. La Iglesia lleva a efecto este primer anuncio mediante una actividad compleja y diversa, que a veces se designa con el nombre de preevangelización. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten